Bueno, como caso clínico, tenemos un paciente masculino de 48 años de edad que va a ingresar al consultorio presentando micción dolorosa, dolor intenso a los costados y en la parte posterior, por debajo de las costillas. Orina color marrón y náuseas y vómito. Bueno, pues en su ficha de identificación tenemos que pues es masculino de 48 años, es mexicano, es de Torreón, Coahuila, pues es no creyente y pues su grado escolar es la licenciatura. En antecedentes de importancia, pues tenemos que los herederos familiares, ambos de sus padres tienen diabetes tipo 2, hipertensión y colesterol, hipercolesterol. En, en antecedentes personales no patológicos, pues tiene una alimentación alta en grasas y muy condimentada, tiene una ingesta de 2 cervezas diarias y un tabaquismo y alcoholismo positivo. ¿Qué es la colesterolemis? Es como que la escribí mal, pero dije hipercolesterolemia. Continúe, por favor. En el horizonte clínico dice que lleva 7 días con el dolor y apareció de manera repentina. Con el cambio de coloración en la orina solo lleva 2 días y presentando náuseas y vómito desde hace 10 días. En la exploración física encontramos en la somatometría que tiene obesidad. Piel y tegumentos se encontraron sin alteraciones, cráneo sin alteraciones, cara y cuello sin alteraciones, el tórax sin alteraciones y en abdomen encontramos dolor al palpar la fosa renal. En pelvis sin alteraciones, al igual que en extremidades. En los estudios de laboratorio que se le hicieron fueron un examen general de orina, donde presentó proteínas de 30 miligramos por decilitro, hemoglobina, Ajá, hemoglobina. Doctora, ya nos escuchó. leucocitos, nitritos positivos, biocitos, presencia de bacterias, cristales de oxalato de calcio y bueno, en la biometría hemática tenía una hemoglobina de 16 gramos por decilitro, unos hematocritos de 47.3%, leucocitos de 4.8 por 103, plaquetas 250 por 103.
En imagenología se le realizó una radiografía y se encontró nefritis bilateral con hidronefrosis moderada, dilatación del uréter izquierdo y un litio de 44 milímetros de diámetro en el interior de la vejiga, en donde se observan otros datos de cistis y prostatis. En el Doctora, análisis. un alto. ¿Qué estudio de imaginología le hicieron? Sí, dije que rayos X. ¿Y en rayos X se puede ver hidronefrosis? La verdad no sé, pero así venía en el caso clínico. No, doctora, eso es incorrecto. En una radiografía no se alcanza a ver este tipo de hallazgo imaginológico. La hidronefrosis solo se alcanza a ver mediante ultrasonido, tomografía, pero en una radiografía casi nada probable de decir que nada se alcanza a ver esto. Y esperaríamos ver un estudio de imagen aquí reportado. Continúe, por favor. Ok. Y bueno, aquí es la ¿Me puede imagen. señalar ahí, por favor, dónde se ve la hidronefrosis? No sé. Y luego, ¿cómo la describieron? No, no, Pues no busqué es un caso válido que me diga clínico y que a venía la en que el me caso salía, clínico. porque no, la verdad no le entendí. No, doctora, está mal. Continúe, por favor. Y pues ya, era la pregunta de qué podemos, en qué diagnósticos podemos pensar con los datos que hemos tenido hasta ahora. Litiasis porque pues se encontró el hito. Sí. Y bueno, sí, la conclusión es litiasis renal. Y bueno, aquí el tratamiento pues dependía de, bueno, de si el dolor del paciente no disminuía con diclofenaco o metamizol. En caso de que persistiera el dolor, pues se buscaba también si tenía alguna infección y se trataba con fluoroquinas. En casos de ¿Como cuál que, cloroquina, doctora? ¿mande? Como cloroquina. Fluoroquinolona. Cloroquinolona. Continúe, por favor. Bueno, en caso de que el litio fuera muy grande, pues se evalúa si va a tener que ser removido quirúrgicamente. Ahora vamos a hablar sobre la limpieza renal. Casi no te oyes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la limpieza renal. ¿Ya me escuchas? Te escuchas como entrecortada. A ver. Ahora ya me escuchas.
¿Y si intentas acercarte un poco más al micrófono? Es que ya estoy. Ya. Ah, ahí está. Ahí ya te escuchas bien, Ah, creo. Ahí está. bueno, vamos a hablar sobre la litiasis renal. En su etimología, la palabra litiasis, que designa el proceso patológico de la formación de cálculos, ya sea en vías urinarias, porque también puede ser en la vesícula biliar, nos llega de la literatura médica del latín tardío, porque fue tomado primero del griego, que también ahorita se los voy a mencionar porque la primera persona que mencionó esta palabra o que la empleó fue Hipócrates. Entonces fue primero tomado del griego y ya después pasado al latín, pero significa bueno, quiere decir piedra, lo que es la parte de litos. ¿Le das, por favor? Bueno, en su definición, según la guía de Cenetec, bueno, la urolitiasis o litiasis del tracto urinario es la agregación de cristales en la orina y en la mayoría de las veces compuestos de oxalato de calcio. Los litos del tracto urinario son los responsables del cólico renal, que es la presentación sintomática más común de la urolitiasis. Y la formación de litos va a ocurrir cuando el material normalmente soluble, como se los mencionaba, como el oxalato de calcio, van a supersaturar la orina y se va a iniciar el proceso de formación de cristales, que en este caso sería, por ejemplo, un ejemplo de cristal de oxalato de calcio. Y en el 80% de los pacientes con litiasis renal va a formar litos de calcio y en la mayoría de los cuales están compuestos de oxalato de calcio o igual también puede ser de fosfato de calcio, pero esto es menos común. ¿Le das, profa? Bueno, como les mencionaba, en su historia es Hipócrates quien fue la primera persona en hablar sobre la litiasis con respecto a los dolores renales que se irradiaban hacia adelante. También lo mencionaba como arenillas en la orina y el diagnóstico era sobre los cálculos renales. ¿Le das, por favor? En cuanto a la epidemiología, bueno, pues se estima que el cólico renouretral tiene una incidencia a lo largo de la vida alrededor de un 12% y afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres. Esto en una relación de 3:1 y con un riesgo a lo largo de la vida del 10% al 20% para los hombres y de un 5% para las mujeres. Pues la diabetes y la obesidad van a presentar una fuerte asociación con el desarrollo de la litiasis y pues dada la prevalencia de esta entidad va a estar frecuentemente esta patología en la práctica clínica diaria. También en México se han efectuado pocos estudios epidemiológicos respecto a la litiasis urinaria, pero según una encuesta nacional efectuada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, del IMSS, se reportó una prevalencia media, perdón, de litiasis urinaria de un 2.4 por cada 10,000 habitantes. Y el primer lugar con más frecuencia lo obtuvo Yucatán. ¿Le das, por favor? Bueno, normalmente los pacientes con litiasis van a presentar con uno o más de los siguientes signos y síntomas, que va a ser dolor. Este puede estar ausente. Si hay dolor, es por la distensión de la vejiga, por alguna infección secundaria o ya sea por la presencia de los litos o algún tumor que esté obstruyendo. Bueno, si el dolor es intenso, es por una obstrucción total aguda. La presentación clínica de la obstrucción eh, va a variar en cuanto a la presencia o la ausencia del dolor, porque aquí va a depender del sitio de la obstrucción y del grado de la obstrucción, o sea, ya sea si sea parcial o completa. Y bueno, también va a haber cambios en el flujo urinario, hipertensión,
hematuria, incremento de creatinina en suero. Y bueno, muchas veces los pacientes no van a presentar alguna sintomatología hasta que ya se presenta el dolor en el flanco o en el dolor o un dolor abdominal, y ya esto es lo que nos va a dar una manifestación clínica típica directamente causada por una obstrucción. ¿Le das, porfa? Bueno, en el diagnóstico se va a pensar en el diagnóstico de cólico renouretral en los pacientes que van a presentar pues un dolor muy intenso, súbito, con predominio en flancos, que va a irradiar a testículo o labios menores, y también se va a poder acompañar de hematuria o alguna sintomatología urinaria, además de en algunas ocasiones náusea, vómito y malestar en general. Bueno, también se deben realizar una evaluación metabólica inicial a estos pacientes, y los laboratorios tienen que incluir un examen general de orina con o sin cultivo, eh, electrolitos séricos, calcio sérico y creatinina sérica. Bueno, todo paciente adulto que se vaya a presentar a urgencias con dolor tipo cólico y elevación de los niveles de creatinina, se va a sospechar pues un cuadro de litiasis. Y en cuanto al examen general de orina, va a ser pues un estudio de apoyo para descartar la presencia de infección y hematuria. Y bueno, no se debe de utilizar únicamente una biometría hemática para diferenciar la ureolitiasis complicada con una infección de una litiasis no complicada. Y también también se deben de solicitar estudios como perdón, como ya se los mencionaba, una biometría hemática, proteína C reactiva, y hacer hincapié otra vez en los electrolitos séricos. ¿Me das, porfa? Bueno, el tratamiento se va a recomendar que se inicie tratamiento con AINES por vía intravenosa para controlar el dolor de los pacientes. Bueno, según la guía de Cenetec, se recomienda que se pueda utilizar diclofenaco de 75 miligramos intravenoso, y como segunda opción tenemos el metamizol sódico 2 gramos también por vía intravenosa, pero este va a ser por infusión lenta. Cuando, perdón, bueno, se va a recomendar también la toma de cultivos en todos los pacientes con infección del tracto urinario, y para antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Y bueno, pues ya con los pacientes con infección del tracto urinario, ya tomada la muestra de cultivo de orina, se va a iniciar el manejo de antibiótico con fluoroquinolona, inhibidor de beta-lactamasa de amplio espectro, cefalosporinas de segunda o tercera generación, o aminoglucósidos como antibióticos empíricos. Y estos tratamientos se van a dar por 7 a 14 días. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar acerca del sistema excretor urinario. No sé si antes de empezar con la exposición nos volvemos a reconectar. Creo que queda menos de un minuto. No, Doc, así lo dejamos, por favor. Nos vemos el lunes. Ok, está bien, Doc. Nos vemos.